Estamos finalizando y estas son salutaciones finales o los saludos finales. Después de que Pablo siempre que empieza una carta empieza saludando a quien va dirigida la carta y dándole siempre la gloria al Señor. Y también siempre termina saludando a los colaboradores y a los que también están recibiendo la carta, los destinatarios también, ¿verdad? Gloria al Señor. Salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere, versículo 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Puede tomar su lugar. Pablo termina estas salutaciones diciendo, todo lo que a mí se refiere, todo lo que me acontece, me sucede, Tíquico se los comunicará, se los va a hacer saber. Y habla, ¿quién era Tíquico? Primero, amado hermano. Fíjese bien, era un hermano amado, porque en una familia habemos muchos hermanos, especialmente cuando es una familia grande, hay unos que son más amados que otros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque son dóciles, son serviciales, tienen un carácter más flexible, ¿me entiende? Entonces, siempre hay personas que es más fácil que usted pueda amar que a otros. Los ama porque son sus hermanos, son su hermana, es su sangre, pero a veces, como decimos en el barrio, ¿verdad? Tiene sangre de coche. Cuando es una persona es como sangrona, mala onda, así, ¿verdad? Entonces hay personas que son difíciles, ¿verdad? Pero Tíquico era un hermano que era amado. Y era amado porque era una persona de un carácter, de un comportamiento, de una actitud muy accesible. Dice, amado hermano, primera característica de Tíquico. Tíquico era amado. La pregunta es, ¿cuántos son amados? ¿A cuántos usted ama? ¿Y cuántos le aman a usted? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón por qué le aman? Porque tiene que ver lo que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Primero, amado hermano. Segundo, fiel ministro. No solamente era un hermano que se comportaba como un hermano, que amaba como hermano, que actuaba como un hermano, pero amado, pero también un fiel ministro. O sea, que era un siervo del Señor, pero era fiel también en sus asignaciones, en sus tareas. Gloria al Señor. Y luego Pablo dice, y consiervo en el Señor. Un consiervo es un compañero, uno que es igual que yo, que es parecido, que es similar a mí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo miro a otro pastor es un consiervo, un evangelista es un consiervo. Somos colaboradores, uno que colabora conmigo, que trabaja conmigo. No soy más que él, ni menos que él. Somos consiervos, somos servidores del Señor. Entonces, Tíquico era amado, Tíquico era un fiel ministro y era un colaborador. Pablo está diciendo, alguien que es igual como yo. Gloria al Señor, aunque Pablo era más reconocido, tenía más millas y todo eso, pero sin embargo para Pablo es un colaborador, es un compañero, alguien que trabaja conmigo. Gloria al Señor. Versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, Pablo mira a la iglesia de Colosas que está teniendo un levantamiento religioso de judaizantes, hermano, que quieren, ¿me entienden?, meter el judaísmo y judaizar a los gentiles, pero Pablo establece que Cristo es la cabeza. Gloria al Señor. Y habla de los principios. Entonces dice, les voy a enviar a Tíquico, un amado hermano. Alguien que ustedes van a amar, alguien con la que ustedes es fácil, aleluya, de llevar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
¿Le ha pasado que cuando en un trabajo, en una empresa, en una compañía, despiden o corren o renuncia o se retira el jefe que es su primer jefe y le ponen a otro que usted dice, este es un pan de Dios, este es una buena persona? Pero cuando viene una persona que es todo lo contrario, usted dice, híjole, es difícil de poder trabajar con esta persona y hay mucho roce y mucho de eso. Pero cuando es una persona agradable, amorosa, aleluya, servicial, es fácil, ¿verdad? De que siga uno fluyendo. Y Pablo les dice, para que ustedes sigan trabajando para Dios, sigan amando al Señor, les voy a enviar a Tíquico, que es fácil de amar, que no les va a imponer nada, que simplemente les va a demostrar su amor y ustedes lo van a querer a él porque es un pan de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Si Pablo fuera mexicano, le hubiera dicho, les envío a Tíquico, que es un pan de Dios, ¿verdad? Amado hermano. Entonces, y es fiel ministro. Entonces Pablo, como era un fiel ministro, sabía que la tarea, la asignación, el trabajo que él vaya a desarrollar en Colosas iba a ser fiel y lo iba a hacer bien, porque era un consiervo, era igual que él. Gloria al Señor. Es como si él estuviera ya con ellos. Gloria al Señor. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a vosotros se refiere. ¿Quiénes son ustedes como colosenses, como iglesia, como pueblo de Dios, como remanente? Y que conforte vuestros corazones. Entonces, fíjese lo que hace una persona amorosa, una persona fiel, conforta. No te ataca, no te pone dudas, te trae confort a tu corazón. Gloria al Señor. Entonces, el primer salutación y envío es a Tíquico, ¿verdad? Segundo, verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Acuérdese que Onésimo le había robado a Filemón. Y en la prisión, huyendo de Filemón, en la cárcel, Pablo se lo gana para Cristo. Y también Pablo se había ganado a Filemón. Entonces, Filemón, en vez de tener enojo y venganza por causa de que Onésimo le había robado, Pablo le hace una carta a Filemón. Pero aquí Pablo dice, con Onésimo, o sea, Onésimo también fue enviado junto con Tíquico. Y dice, amado y fiel hermano, ya no es un ladrón, ya no es un traidor, ya no es un sinvergüenza que tomó ventaja de su jefe, de su amigo, de su patrón. Ahora es un fiel hermano. Ahora había sido transformado, ahora había sido cambiado. Onésimo había sido perdonado, había sido restaurado, había sido discipulado. Ahora era un fiel hermano. Entonces Pablo lo envía con Tíquico y les dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Ya no le reciban como un esclavo, ya no le reciban como un traidor, como un ladrón, no. Ahora recíbanle como uno de nosotros. Como cualquiera de nosotros, trátenlo como cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno cuando una persona es transformado, cambiado, ya no hay señalamientos. No debe de haber señalamiento en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor nos perdonó, nos salvó, nos transformó, aleluya, nos hizo libres, hermano, y nosotros somos fieles a Él, entonces tenemos que ser tratados igual que todos. Entonces Pablo dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Todo lo que acontece, él les va a compartir, ¿verdad? Se los va a anunciar. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino
de Bernabé. Otras versiones dice el primo de Bernabé. Entonces, vemos aquí que dice el sobrino de Bernabé, Aristarco, mi compañero de prisiones. Quiere decir que Aristarco era un compañero de Pablo que lo acompañaba en su prisión, en sus prisiones. Que él, aunque no era un preso, pero él permanecía con él como un compañero que podía auxiliarlo, que podía ayudarlo, que podía decirle, Pablo, ¿en qué te puedo auxiliar? ¿En qué te puedo hacer útil? Gloria al Señor. Que estaba disponible para un envío, para una carta, para un mandado, para cualquier situación que tuviera necesidad. Aristarco estaba ahí y era un compañero de prisiones de Pablo. Y luego dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Acuérdese que Pablo y Bernabé se dividieron por causa de Marcos, porque en un viaje misionero, Marcos dijo, no, yo mejor me voy con mamá. Yo mejor me voy a mi casa con mi mami, porque esta cosa está muy dura para mí. No tenía la experiencia. Entonces, cuando Bernabé lo quiere volver a traer a otro viaje misionero, Pablo dijo, no, ya nos abandonó una vez y no quiero que nos vuelva a abandonar. Entonces, Pablo agarró a Silas de compañero y Bernabé y Marcos se fueron por otro lado. Pero vemos aquí que ya después Pablo le dice que mande a Marcos, que ahora le es útil en la obra del Señor. Y ahora él lo recomienda, dice, si Marcos va a vosotros, recíbanle de buena manera. Recíbales, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos. O sea que Bernabé y Marcos le mandaron mandamientos a ellos. Si fuera vosotros, recíbanle. Entonces vemos aquí la lista de personas que están yendo para Colosas, para consolarles, para animarles. Mire el equipo de calidad que Pablo está enviando para confortarlos, para animarles, para fortalecerles. Puro jefe, ¿verdad? Puro maestro, puro líder, aleluya, amoroso, fiel, gloria al Señor. Versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. Entonces, Marcos, Bernabé y Justo eran los únicos de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, Jesús el justo era un hermano judío que era de la circuncisión, dice, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces, estos hermanos, compañeros de Pablo, estaban ayudando en el reino. Pero también para Pablo era un consuelo. ¿Por qué era un consuelo, hermano? Porque aunque Pablo era un líder, había otros que estaban liderando, que estaban ahí para animarle, para fortalecerle también, para levantarle los brazos, como diciendo, Pablo, no estás solo, quizás estás aquí preso, quizás estás aquí y no puedes tener esa libertad, pero Pablo, aleluya, tus enseñanzas, tu trabajo, lo que estás hecho, el Señor te está dando una pausa, un reposo, un momento de tranquilidad, de serenidad, para que vuelvas con más fuerza, para que vuelvas con más, aleluya, energía, con más pasión. Gloria al Señor. Es como si enjaularan a un león, ¿verdad? Pablo se sentía como un león enjaulado porque él quería predicar, él quería plantar, ir a nuevos lugares. Pero a veces el Señor nos pone un estate quieto, ¿verdad? Agárrate un break, agárrate un tiempo, respira. Gloria al Señor. Y ellos dicen que eran un consuelo, pero también, aleluya, ayudaban en el reino de Dios. Vemos, en otras palabras, dice Pablo, el evangelio no para. El reino de Dios sigue trabajando. Tú no te preocupes, no te aflijas porque no pienses que si tú te paraste o te pararon las prisiones o el enemigo pensó que te había detenido. No, la obra sigue avanzando.
nosotros estamos siéndole fieles al Señor. Nosotros seguimos plantando, seguimos sembrando, seguimos compartiendo la palabra del Señor. Por eso, para él era un consuelo. Y estaban ahí para cualquier necesidad que Pablo tuviera o cualquier situación. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Entonces, Epafras estaba en Colosas, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 7 dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, ahora Epafras estaba con Pablo, apoyándolo, y desde ahí la salutación de Epafras, y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Él vino de ustedes para conmigo. Él vino a auxiliarme, él vino a ayudarme, él vino a consolarme. Por eso dice, el cual es uno de vosotros, es uno de los colosenses, siervo de Cristo. Y mira lo que hacía Epafras mientras estaba con Pablo en la prisión, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Miren lo que hacía Epafras. Epafras les enseñó, los discipuló, les dio la palabra a los colosenses, pero ahora que estaba con Pablo, les manda saludos y dice Pablo, él hace encarecidamente oraciones por ustedes constantemente. Y luego dice ahí, ¿cuál era la oración? Número 1, para que estéis firmes. Entonces, Epafras hacía oración constantemente. ¿Para qué? Para que estéis firmes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué oramos los pastores por la grey? Para que estén firmes, para que permanezcas en el redil, para que permanezcan en los caminos del Señor, porque en el mundo tendréis aflicción, vendrán lluvias, vendrán tempestades, vientos y olas y golpearán contra la casa, pero si la casa está afirmada sobre la roca, no caerá, porque tiene fundamento. Entonces, Epafras y cualquier pastor oramos para que la membresía, los creyentes, estén firmes. Gloria al Señor. Segundo, perfectos. Ahora, maduros, ¿verdad? Lleguen a la madurez. Porque la perfección, hermano, solamente cuando estemos en el cielo seremos perfectos. Y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, Epafras ora encarecidamente, su oración, su clamor, su intercesión por la iglesia de Colosas, por los hermanos de Colosas, encarecidamente, Señor, te ruego, te encarezco por mis hermanos de Colosas, que tú los mantengas firmes. Que tú, Señor, los perfecciones, que tú los lleves al nivel de madurez, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, porque era lo que estaba sucediendo, que estaban siendo unos queriendo como ser arrastrados ahí, confundidos con doctrinas, hermano, judaicas. Por lo tanto, dice, para que sean maduros, para que maduren, gloria al Señor, y que sean completos en todo, Señor, lo que tú tienes, lo que tú quieres para sus vidas. Aleluya, que seamos completos en Él. Que el Señor, aleluya, como dijo a los filipenses Pablo, el que empezó la buena obra la va perfeccionando, la va completando, la va llenando a su fin hasta que seamos completos en Cristo Jesús. Entonces, mire la oración. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted esté firme, que usted madure, que usted crezca, que usted avance, que usted prospere en su vida. Gloria al Señor. Que usted tenga paz, que usted tenga gozo, gloria al Señor, que usted siga avanzando, que usted siga fortaleciéndose, que usted mantenga la fe en el Señor. Gloria a Dios. Miren la oración de Epafras. Miren los hermanos aquí, Tíquico,
Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el justo, Epafras. 6 hombres de fe, 6 líderes, hermano, aleluya, dispuestos a servir al Señor, ir a Colosas, animar, a fortalecer, a ayudar. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces vemos que Epafras no solamente era un colaborador en Colosas, sino en Hierápolis y en la Odisea, en esas 3 ciudades donde había iglesias, era también colaborador ahí. Acuérdense que una de las 7 iglesias, hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces, porque vemos, hermano, que la Odisea está en medio de Colosas y Hierápolis, a 11 millas y 15 una de la otra de diferencias. Entonces, dice, porque de él doy testimonio. Pablo estaba dando testimonio de Epafras, que estaba solícito, tenía una disponibilidad, una solicitud por ellos, por los colosenses. Y dice, no solamente por los de Colosas, sino también por los de la Odisea y los que estaban en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí vemos, hermano, que Demas era un colaborador de Pablo. Lucas, el médico amado, siempre estaba ahí con Pablo, acompañándole, ministrándole en los momentos de enfermedad, ¿verdad? Pablo tenía un médico de cabecera, Lucas el amado, ¿verdad? Y Demas, que después dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Ahora, llegó un momento en que Demas ya no aguantó la presión, ya no aguantó la intensidad y mejor se fue al mundo. Pero aquí era un colaborador de Pablo y les mandaba saludos a la iglesia. Verso 15, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces Pablo les manda saludos, como están en el camino, saludo a los hermanos de la Odisea y a Ninfas, que tiene en su casa la iglesia. Ninfas era una mujer rica. Acuérdense que la Odisea era una ciudad rica. Y Ninfas tenía una casa tan grande que podía tener una iglesia ahí, los hermanos reunirse. Ninfas no era la pastora ni la predicadora, pero sí prestaba su hogar. Entonces, cuando nosotros fuimos ahora a la Odisea, hermano, en septiembre, tuvimos en una casa donde esa casa tenía su propia iglesia. Quién sabe si era la casa de Ninfas. Porque dice, saluda a la iglesia de la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Biblia no, cuando fuimos ahí no hay un nombre que diga, pero sí vemos que era una casa de un rico o una persona rica. Y había una iglesia ahí donde se reunían los cristianos de la Odisea. Entonces no sabemos si esa era la casa de Ninfas. Gloria a Dios. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, la iglesia de Colosas, haced que también la lea en la iglesia de los laodicenses. Entonces, que los de la Odisea lean esta carta, esta epístola también. Gloria al Señor. Como es regional el asunto, ¿verdad? Quizás eran situaciones similares que estaban atravesando las iglesias. Entonces, para no escribir la misma 3 cartas diciendo lo mismo, una carta para que se escriba a los demás, se la lean los demás. Haced que también se lea en la iglesia de laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, aquí aparentemente escribió otra carta a la Odisea, pero no está escrita o no sabemos por qué no fue. Quizás era similar para recordarlos. Decir Arquipo, otro hermano, Arquipo,
Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Parece que Arquipo le estaba sacando la vuelta al Señor. Parece que Arquipo no quería comprometerse, no quería la seriedad del ministerio, ¿verdad? Entonces Pablo le manda un recordatorio y dice, mira, dígale a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Arquipo, tú tienes un llamado de parte del Señor. Tú tienes un ministerio de parte del Señor. Éntrale ya, tómalo serio ya, no te hagas a loco. Gloria al Señor. Es tiempo de que cumplas. No dejes para mañana, no dejes para después. Porque hay veces que dice, ¿verdad? Como un hermano una vez, estábamos comiendo en un restaurante y con el hermano Canario, le dice, hermano, el Señor me llamó a pastorear y que sabe qué, pero yo no he querido. Y ese hermano ya tiene como 70 años y le dijo, hermano, ¿y cuándo usted va a obedecer al Señor? ¿Ya cuando esté en el ataúd o qué? Y Arquipo le está diciendo Pablo aquí, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Gloria al Señor. El ministerio que recibiste es en el Señor. Ahora, no lo recibiste de Pablo, no lo recibiste de ningún apóstol, de ningún enviado, no, del Señor. Porque hay gente que se llama sola. Hay gente que lo llama el hombre. Pero aquí Pablo le dice a Arquipo, el cual recibiste del Señor. Y termina el verso 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdense que estoy preso para que oren por mí, para que el Señor abra. Acuérdense de eso, que la gracia esté con cada uno de ustedes. Amén. Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiar este libro, Señor. Este libro, Señor, de Colosenses, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a estar constantes, a perseverar en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, te damos toda honra y todo.